Les estoy saludando en el nombre de Jesús en esta hora a cada uno de ustedes, deseando que se encuentren bien, al igual que sus familias, en esta bonita oportunidad que el Señor nos regala. Voy a predicar la palabra de Dios según la guianza del Espíritu Santo, no sin antes agradecer a Dios por su infinita bondad y misericordia para con nosotros, ya que no somos merecedores de tantas cosas que Dios hace por nosotros, que en ocasiones ni nos damos cuenta, pero siempre está Dios obrando allí. Nuevamente reitero mi saludo en el nombre de Jesús para las personas que se van conectando y vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Posteriormente hacemos la oración rogando a Dios su respaldo y que sea Él hablando a nuestras vidas. Vamos a tomar lectura en el libro de los Hechos, capítulo 1 a partir del verso 9. Vamos a leer. Jesús dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a orar rogando a Dios su respaldo y agradeciendo por lo bueno que es con nosotros. Señor Jesús, delante de ti estoy, Señor, delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que dependo de ti, reconociendo tu señorío y majestad, oh Dios, tu benevolencia para con nosotros, Señor, que aunque no somos merecedores de tantos beneficios, Señor, tú siempre estás proveyendo, siempre estás pendiente de nosotros, Señor Jesús. Así que agradezco infinitamente en esta noche, oh Dios. Y también pido tu respaldo, Señor, en esta palabra, en esta predicación. Seas tú poniendo tu palabra en mis labios, oh Dios. Seas tú poniendo esa palabra que necesitamos escuchar en esta noche, Señor Jesús. Palabra que ayuda a edificar nuestras vidas, que ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Habla nuestro corazón, habla ese corazón necesitado, porque anhelamos escucharte hoy una vez más, oh Dios. Anhelamos oírte nuevamente, Señor Jesús, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la descripción, el tema que vamos a tratar hoy según la guianza del Espíritu Santo es una iglesia con la mirada puesta en Jesús. Y a manera de introducción tengo que decir, o mejor, tengo que hacer diferencia entre lo que es ver y lo que es mirar, porque son cosas diferentes, son conceptos diferentes. Y de ver pudiéramos decir que ver es una percepción del órgano ocular o de la vista, del ojo. Es algo que el ojo percibe y capta esa imagen, pero ya se quedó allí. A diferencia de mirar, que mirar necesita de poner atención, de fijar la mirada, de detallar los posibles aspectos de esa imagen, de ese panorama, de eso que se está visualizando. Entonces, mirar va mucho más allá. Es algo más profundo que el simple hecho de ver. Porque, como decía, mirar necesita de detallar, de fijar la mirada, de sostener la mirada en aquello en lo que se está prestando atención, en aquello en lo que hemos enfocado nuestra vista. Entonces, esa es la diferencia. Básicamente, esa es la diferencia entre ver y mirar. Allí donde estaba leyendo, libro de los Hechos capítulo 1 a partir del verso 9, Jesús, después que culmina su ministerio aquí en la tierra, muere, resucita, se aparece por un periodo de 40 días a sus discípulos.
en diferentes lugares, en diferentes espacios, en diferentes momentos. Se aparece a sus discípulos durante un periodo de 40 días. Pero luego de los 40 días, Jesús asciende al cielo, como lo estábamos leyendo. Y hay algunos de sus discípulos mirando cómo Él se va yendo, cómo Él va ascendiendo hasta que una nube le oculta de sus ojos, dice el texto donde leímos. Una nube le oculta de sus ojos, pero dice que se aparecieron dos varones con vestiduras blancas, haciendo una pregunta. Varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Pues este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ese mismo Jesús va a volver. Eso es lo que ellos dicen a los que están con la mirada puesta en Jesús mientras se va. Y quiero decirle en esta noche, según ese párrafo, que el que tiene la mirada puesta en Jesús tiene esperanza. Hay un Jesús que va a volver por aquellos que tienen su mirada puesta en Él. Hay un Jesús que viene. Eso es lo que están diciendo esos varones. Una voz de esperanza. Ese que ha sido tomado de ustedes. Ese que ustedes están mirando, en el cual tienen la mirada puesta mientras se va. Ese mismo va a volver por una iglesia. Pero no por cualquier iglesia. Una iglesia que ha mantenido su mirada firme. Una iglesia que se ha sostenido pese a las dificultades, pese a las pruebas, pese a la adversidad y a todo lo que se viene en esta vida. Una iglesia que ha permanecido con la mirada puesta en Él. Eso es lo que ellos están diciendo. Ese que ha sido tomado de ustedes va a volver por aquellos que tenían su mirada puesta en Él. Eso dice el texto, que mientras Él se iba, ellos tenían la mirada puesta en el cielo, puesta en Él. Lamentablemente, hoy muchos han quitado la mirada de Jesús. Muchos han enfocado su mirada en otras cosas. Lamentablemente hoy vivimos eso. Y sí, son personas que normalmente se congregan, van a una congregación, van a una iglesia, van a un lugar de reunión, pero ya su mirada no está puesta en Jesús. Usted los ve en la silla y los ve cantando, los ve orando, pero su mirada ya no está puesta en Jesús. Lamentablemente hoy hay personas así. Por eso estaba explicando que los que tienen la mirada puesta en Jesús tienen esperanza. Los que no tienen la mirada puesta en Jesús no sé cómo le van a hacer. Pero los dos varones que se pararon ahí le estaban hablando a personas que tenían la mirada puesta en el cielo. Hoy solemos escuchar personas que dicen, es que yo me fui de la iglesia porque el evangelio es muy duro. O es que yo me fui de la iglesia porque me llegó una tentación, me llegó una situación muy crítica. Otros aducen diciendo que se fueron de la iglesia porque tuvieron un problema con un hermano. Porque alguien pasó por un lado y no les saludó. Porque el pastor no se dignó en saludarles. Que por eso se fueron. Y se van decepcionados de la iglesia. ¿Por qué el mundo los decepciona día a día y por qué del mundo no se van? Con eso que dicen simplemente pretenden justificar lo que hacen o las decisiones que toman. Porque el problema no es de la iglesia, el problema no es del hermano, el problema no es del pastor, el problema es suyo. El problema era suyo. Y el problema no era que no le saludaran. El problema no era que no se fijaran en usted. El problema era que usted había quitado la mirada de Dios. Su mirada no estaba puesta en Jesús y le voy a decir por qué.
Porque cuando su mirada está puesta en Jesús, aunque el de acá no me diga, aunque el de acá no me salude, aunque el otro no me determine, aunque no me tengan en cuenta, mi enfoque sigue puesto en Jesús, que es el que me ha llamado a este camino, que es el que me ha sostenido a través de los años. Y aunque han llegado las pruebas, aunque han llegado las dificultades, seguimos en pie porque la mano de Dios nos ha sostenido en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Dios ha estado con nosotros. Entonces, la razón por la que se van no es porque no se les saludó. Su mirada ya no estaba puesta en Jesús. Cuando yo estoy enfocado en Jesús, pase lo que pase acá a mi lado, pase lo que pase a este otro, yo sigo enfocado en el que me llamó. Porque hay gente que se va de la iglesia diciendo eso, pero realmente su mirada ya no estaba puesta en Jesús. Nosotros, los que por la gracia de Dios todavía permanecemos, también hemos vivido las situaciones, también hemos vivido la adversidad, también hemos tenido que caminar en medio de la tormenta, hemos tenido que atravesar el desierto, hemos tenido que vivir en situaciones adversas. Pero siempre y cuando tengamos nuestra mirada puesta en Jesús, hay una victoria segura. Y que el diablo no se equivoque con nosotros. Porque un cristiano que tenga su mirada puesta en Jesús, no hay diablo que lo pueda derribar, no hay tentación que pueda con él, no hay situación que lo haga descarriar, que lo haga desviar del camino. Alguien que tenga su mirada puesta en Jesús va adelante por encima de los pronósticos. Porque hay gente que dice, ese ya no sigue ahí con lo que le pasó, con lo que está viviendo, ese va a retroceder. Pero aún por encima de los pronósticos, aunque la gente crea que ya vamos a morir, que ya no podemos más, que ya no damos más, que ya no avanzamos, hay una mano poderosa que nos ha sostenido en medio de todo tiempo, en medio de tiempo de crisis, en medio de tiempo de adversidad, en la enfermedad, de duelo. Dios nos ha sostenido porque seguimos como viendo al invisible. Tiempo la mano de Dios nos sigue sosteniendo. Dios sacó un grupo de personas de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los sacó de Egipto y los metió a un desierto. Y yo quiero decirle en esta noche que saber que un pronóstico tal vez no te den esperanzas. Seguramente escuches voces que te dicen, en el desierto morirás. Porque en el desierto no hay agua, en el desierto no hay vida, en el desierto no hay alimento. Pareciera ser que el desierto es comparado a un suicidio, donde el que entre allí posiblemente allá va a decirle en esta noche que Dios metió a un grupo de 600,000 hombres, sin contar con mujeres y proveyó para ellos agua, proveyó alimento y los hizo cruzar por el mar. En medio del mar los hizo cruzar en seco. Así que no importa si estás viviendo el desierto, así que no importa si estás viviendo la dificultad, la enfermedad o una situación adversa, o tal vez llegó la crisis a tu vida, quiero decirte que Dios está contigo. Y si tienes tu mirada puesta en el Jesús que hemos creído, de seguro vas a llegar a la meta. Si tu mirada está puesta en Jesús, no importa si vamos caminando por la tormenta, no importa si vamos atravesando el desierto, si nuestra mirada está puesta en Jesús, hay una victoria segura, porque para los que han puesto su mirada en Él, hay esperanza, hay una esperanza extraordinaria, y es que este Jesús que un día se fue, volverá por una iglesia que espera por Él, con la mirada puesta en Él.
Hoy muchos se van de la iglesia por las razones que ellos consideren. Pero el problema es que habían quitado su mirada de Jesús. Quitar la mirada de Jesús es un peligro, porque tarde o temprano te vas a estrellar. Hay gente que hoy en día va caminando el evangelio con la mirada puesta en otras cosas, porque quitó su mirada de Jesús y hoy su enfoque está en otra cosa. Porque donde esté tu mirada, donde esté tu enfoque, allí va a estar tu corazón. Lamentablemente hay gente que hoy quitó la mirada de Jesús. Y como decía ahorita, es un peligro. Tarde que temprano te vas a estrellar. Y si no, salga a la calle y haga el ejercicio. Camine y no mire para el frente, hacia donde usted se dirige. Vaya mirando hacia los lados o enfoque su mirada en otra cosa que no sea hacia donde usted se dirige. Tarde que temprano se estrella. Por eso hoy en día hay gente estrellados y se preguntan qué pasó y qué va a pasar. Quitaron la mirada de Jesús. Pero hoy en día todavía hay una iglesia. Hoy en día todavía hay un grupo. Hoy en día hay algunos que todavía se mantienen. Y no porque no hayamos vivido situaciones difíciles. Y no porque no haya llegado el tiempo de crisis. Y no porque no haya llegado la adversidad o la tentación. Sí, también llegaron. Pero nuestra mirada estaba puesta en Él. Por eso Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Por su gracia y por su misericordia. Hay gente que hoy su enfoque está en otras cosas. Hay gente que se ha dejado seducir por el mundo. Pero escúcheme algo en esta noche. De Dios, que el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y lamentablemente hoy hay mucha gente que se ha dejado seducir por estas cosas y quitó su mirada de Jesús para ponerla allí, en la vanagloria de la vida, en la vanagloria de este mundo. Porque hoy tenemos jovencitos y jovencitas en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, que el diablo les echó una mentira y se la creyeron. Es que usted es muy bonita para estar allí perdiendo el tiempo, desperdiciando su juventud. Vea, yo le ofrezco esto mejor. Acaba de ser reconocida. Acaba de tener fama, va a tener mucho dinero. Se dejaron seducir. Y quitaron su mirada de lo más preciado para ponerla en baratijas del mundo. Eso es lo que le ha hecho creer el diablo a más de uno. Es que allá no aprecian tu talento. Allá no te tienen en cuenta. Venga, que casi yo lo voy a poner en un lugar, en un cargo alto. Y hay muchos que han despreciado lo extraordinario que Dios ha puesto en nuestras manos para irse detrás de la baratija que el diablo le ofreció. Muchos han quitado la mirada de Jesús. Aun cuando hoy estamos a las puertas de que Jesús venga por su iglesia. Me llama mucho la atención un párrafo que está en el libro de Hebreos capítulo 11 a partir del verso 24. Ese párrafo dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, antes escogiendo el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo quiero que usted me preste atención, por favor. Escogió ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado.
Yo quiero decirle algo en esta noche. Moisés se postulaba, tenía el perfil, contaba con las características para ser el sucesor del faraón. Pero antes escogió ser vituperado, ser maltratado, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y el texto sigue diciendo que por la fe dejó a Egipto, abandonó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Tenía su enfoque en lo que realmente valía la pena para él. Sí, habían ofrecimientos. Tal vez había una opción que parecía ser muy cómoda. Ser faraón de todo un imperio. Pero tenía su mirada puesta en el galardón, dice el texto. Y no temió abandonar Egipto ni a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo con su mirada puesta en aquel que lo había llamado. Aquel que lo llamó cuando estaba ya en la desolación, en medio de un desierto. Cuando estaba ya cuidando unas ovejas. Allá hubo uno que lo llamó. Yo no sé de dónde te llamó Dios a ti. No sé dónde estabas, no sé qué estabas haciendo. No sé cuál era la vida que vivías. Pero allá donde estaba Dios te llamó. Y yo no sé cómo te vas a comportar tú hoy. ¿Cómo vas a corresponder al llamado de Dios? Moisés prefirió ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Yo no sé qué estés viviendo en esta noche, no sé cuál es tu situación, no sé por qué estás pasando, pero yo quiero decirte en esta noche que nos tenemos que mantener como viendo al invisible, aunque hayan amenazas, aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades. Nuestra mirada tiene que seguir puesta en el galardón, puesta en aquel que nos llamó un día de donde no valíamos nada, de donde nadie daba nada por nosotros, y hoy nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo. Nuestra mirada tiene que seguir puesta en Jesús. Yo no sé de dónde te llamó Dios. No sé quién eras antes de venir a este camino. Pero hoy hay un desafío para ti. Porque el mundo constantemente nos está desafiando. Y muchos nos dicen, es que no vas a llegar. Es que no vas a poder. Es que en esta sí cae. Pero que no se equivoque la gente, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino los que siguen adelante para preservación del alma. Porque el que retrocede no agradará a mi alma, dice el Señor. Hebreos capítulo 10, verso 30. El que retrocediere no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos. También hemos vivido la dificultad. Porque esto no es simplemente de un grupo de los que viven en la dificultad. No, a todos nos pasa. También hemos caminado bajo la tormenta. En situaciones también hemos atravesado el desierto. Hay momentos donde las fuerzas ya no alcanzan. Hay momentos donde ya creemos que no podemos más. Hay momentos donde decimos, yo no vuelvo al culto. Yo no sigo predicando. Yo ya no voy a volver, ya no puedo. Pero hay uno que te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí cuando escuchamos esa voz de aliento, esa voz que reconocemos que un día nos llamó, tenemos que entender que este camino todavía no ha acabado, que Dios no ha terminado con nosotros, que todavía queda un resto por caminar y debemos seguir con la mirada puesta en Él. El diablo se va a quedar esperando que regresemos, que volvamos atrás.
Porque esta iglesia ha puesto su mirada en uno. Porque esta iglesia está enfocada en uno. Uno que un día nos llamó cuando estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice el libro de Efesios capítulo 2. Escuchamos la voz de uno que nos llamó. Por eso esta iglesia sigue con la mirada puesta en Él. Y yo no sé qué va a acontecer después de todo esto que está pasando. Seguramente vendrán cosas peores. Pero mientras la iglesia esté aquí en esta tierra, esta iglesia tiene Dios. Esta iglesia tiene dueño. No estamos solos aquí. Así que no se equivoque el diablo, porque no estamos para retroceder. Esta iglesia lleva uno que va al frente, abriendo caminos, rompiendo cadenas, desatando ligaduras. No estamos solos. Pero nuestra mirada en todo tiempo tiene que seguir puesta en Él. Por eso dice el escritor a los Hebreos, capítulo 12 del libro de los Hebreos, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En qué hemos creído? ¿En qué evangelio hemos creído? Pues si hemos creído en el evangelio de Jesús, el evangelio de Jesús no es para retroceder. No estamos llamados a retroceder. Hoy tenemos gente en el evangelio, pero su mirada ya no está puesta en Dios. Usted lo ve en los cultos, lo ve en los programas, pero su mirada ya no está puesta en Dios. Hoy más que nunca tenemos que seguir con la mirada puesta en Jesús. Tenemos que seguir con nuestro enfoque puesto en Él. Cuando usted tiene el enfoque puesto en algo, que su mirada está fija, pase lo que pase a los lados, su mirada seguirá allí. Pero cuando su enfoque no está bien puesto, cualquier cosa desvía su atención. Cualquier cosa es motivo para que usted cambie la mirada. Así que miremos bien cómo vamos caminando. ¿Dónde está puesta nuestra mirada hoy? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque como lo dije ahora, si su mirada no está puesta en Jesús, tarde que temprano se va a estrellar. Hoy hay muchos estrellados por ahí y preguntan que qué pasó. Y sus excusas son las que les dije ahora. Ay, que me fui por esto, que me fui por lo otro, que ahí no me querían, que ahí no hay amor, que ahí no hay armonía. Esas son las excusas. Para alguien que tiene la mirada puesta en Jesús no hay excusas. Pueda que pasen muchas cosas que no debieran pasar, pero eso no es motivo para quitar la mirada de Jesús. Sí, porque no estoy escondiendo la verdad. Pasan cosas que no deberían pasar. Vivimos situaciones que no esperábamos, de personas que no esperábamos. Las hemos vivido. Pero ese no es motivo para yo irme. Ese no es motivo para yo quitar mi mirada de Jesús. Y ustedes que me están escuchando, algunos saben que es así. Vivimos situaciones dentro de nuestras congregaciones que no debieran pasar, pero ocurren. Pero cuando tengo mi mirada puesta en Jesús, eso me sirve para afianzarme más en Dios, para meterme más en Dios, para fijar mi mirada en Él.
Dice el capítulo 7 de los Hechos que Esteban, después de un sermón, se le ha conocido como el sermón perfecto. Capítulo 7 de los Hechos. Porque relata toda la historia del pueblo de Israel hasta llegar a Jesús. Y a causa de esto, es sentenciado a muerte. Hay gente que se va por cualquier razón de la iglesia. Pero cuando alguien tiene su mirada puesta en Jesús, aunque hayan amenazas de muerte, nuestra mirada seguirá puesta en Él cuando nuestro enfoque está puesto en Jesús. Esteban, bajo amenaza de muerte, dice que puso su mirada al cielo y vio el cielo abierto y allá vio al que lo había llamado. Hoy vivimos en un periodo donde no hay la persecución que había en los primeros siglos del cristianismo. No hay la persecución que se vivía en esos días. Y los cristianos de ese tiempo, muchos se volvieron atrás, es verdad. Muchos renunciaron a su fe. Pero hubieron otros que prefirieron morir. Antes que volver atrás, antes que quitar su mirada de Jesús. Y hoy hay gente que sale, que se fue, lo saludaron. Cuando hubieron cristianos que sabían al Dios que habían conocido y tenían su mirada puesta en Él y estuvieron dispuestos a dar la vida. Pero su fe se mantuvo firme. Su mirada se mantuvo firme. Hoy hay gente que va a los cultos por tantas razones. Por diversas razones. Hay gente que llega al evangelio por diversas razones. Y a veces, en ocasiones, no son las razones correctas por las que alguien debe llegar al evangelio. Pero dígame, esos, los de la cueva de Qumrán, cuando eran perseguidos para quitarles la vida, tenían su mirada puesta en Jesús. Sabían quién los había llamado a este camino. Estuvieron dispuestos a todo antes que volver atrás. Yo no sé dónde tengas tu mirada puesta hoy. Yo no sé cómo estés viviendo, ni las situaciones que lleguen a tu vida, no las conozco. Pero aquí hay uno que conoce todo, que nada le es oculto, sino que antes bien todas las cosas están al descubierto en su presencia. Jesús de Nazaret. Así que si hoy tu mirada está puesta en otra cosa que no sea Jesús, hay un llamado de parte de Dios para ti. Porque si sigues como vas, tarde que temprano te vas a estrellar. Pero hoy hay un llamado a que vuelvas tu mirada a aquel que un día te llamó, de ese lugar donde no daban nada por ti, de donde no valías nada. Y te ha dado el privilegio que tienes hoy, porque es un privilegio extraordinario, aunque muchos no lo vean así. Yo no sé bajo qué circunstancias estás viviendo hoy. A muchos, esta crisis va a ser motivo para que se vayan de la iglesia, para muchos. Esto que estamos viviendo hoy de la pandemia. Para otros, va a ser un motivo para afianzar más su fe en Dios, para ver la gloria de Dios.
Yo no sé de qué parte vas a ser tú, o de los que se van a afianzar más, o de los que sencillamente van a dar un paso atrás. Pero lo cierto sí es que hoy estamos llamados a seguir con nuestra mirada puesta en Jesús, a seguir con nuestra mirada puesta en Él. Enfoque esté puesto en Jesús. Hay una victoria segura y hay una esperanza de uno que viene por una iglesia que se ha guardado. Hay una esperanza de uno que dijo que volvería por aquellos que mantuvieran su mirada firme en Él. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay una esperanza para esta iglesia, para aquellos que han permanecido. Sí han venido ataques, eso es verdad. Constantemente vienen ataques. Vienen situaciones adversas a nuestra vida, cosas que no estábamos esperando, pero llegan. Pero recuerda que hay una esperanza. Varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Pues este Jesús que ha sido tomado de vosotros, este mismo va a volver por aquellos que se hayan guardado, por aquellos que hayan permanecido, por aquellos que su mirada se haya mantenido puesta en Él. Él va a volver por esa iglesia que ha tenido su mirada puesta en Jesús, por esa iglesia que se ha mantenido pese a los ataques, pese a las adversidades, pese a las pruebas, pese a todo lo que vivimos. Se han mantenido con la mirada puesta en Jesús, se han mantenido parados en el camino, parados en la brecha. Por eso Él va a venir. Así que hoy debes tomar una decisión. ¿En qué grupo te vas a ubicar? ¿En los que han quitado su mirada para ponerla en otras cosas porque han sido seducidos del mundo? ¿O de los que permanecen con su mirada puesta en Jesús y que aún estamos dispuestos a vivir el vituperio, pero con nuestra mirada puesta en Él? Debemos estar dispuestos aún a vivir el vituperio. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero escuche esto bien, el mundo y sus deseos pasan, así que esos campos es un día, va a pasar. Pero aquel que haya puesto su mirada en Jesús, Jesús no pasa de moda, sino que Jesús es el Dios de todos los tiempos, es el Dios del ayer, es el Dios de hoy y seguirá siendo el Dios del mañana y siempre Él va a ser Dios. Así que el que ha puesto su mirada en Jesús, no ha puesto su mirada en algo efímero, en algo pasajero, en algo que se desvía con el tiempo, en algo que se desvanece, sino que ha puesto su mirada en la roca que permanece, que aún venga la tormenta, que aún se suban los ríos y se aniegue el mar. La roca sigue firme. El mundo y sus deseos pasan. Así que los que han puesto su mirada allí, sepa lo que eso va a pasar. Pero el que ha puesto su mirada en Jesús, hay una esperanza. Hay una esperanza. Pueda que aquí nos toque vivir el vituperio. Pueda que aquí nos toque sufrir el dolor. Pero hay una esperanza. Voy a finalizar haciendo nuestras vidas. Es necesario que volvamos nuestra mirada a Dios, de que nos enfoquemos en Jesús. Mientras esté enfocado en Jesús, vas a permanecer. El día que quites tu mirada de Jesús, corres con el peligro de estrellarte. El día que quites tu mirada de Él, corres con el peligro de desviar tu mirada, de ser seducido por otras cosas. Vamos a orar, dando gracias a Dios por su palabra. Pero estamos llamados a permanecer con la mirada en Jesús.
Yo voy a orar por cada una de las personas que han escuchado este mensaje y que lo van a escuchar. Y que sea Dios obrando en nuestras vidas a través de esta palabra. Que sea Él quien nos sostenga en este camino, que no permita que seamos seducidos y quitemos nuestra mirada a Él para ponerla en algo pasajero. Allí donde está, si puede orar, eleve su voz y haga conmigo esta oración. Bendito Jesús, Dios nuestro todopoderoso. Delante de ti estamos, Señor, delante de tu presencia, agradeciendo infinitamente tu palabra en esta hora, oh Dios. Tu infinita bondad, Señor, reconocemos que si hoy aún seguimos en este camino es porque tú nos has sostenido, Señor. No ha sido nuestra capacidad, no ha sido nuestra destreza, Señor. Ha sido tu mano, tampoco fue suerte. Ha sido tu poder que nos ha sostenido en medio de la debilidad. En medio, Señor, de la prueba has estado allí con nosotros. Yo te ruego por las personas que están escuchando este mensaje y por aquellos que lo van a escuchar. Seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas a través de esta palabra. Seas tú, Señor, edificando en nosotros a través de esta palabra, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer, a seguir con nuestra mirada puesta en ti, oh Dios. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradeciendo a cada uno de ustedes que han sacado un rato de su tiempo para escuchar el mensaje que Dios tenía para nosotros. Nueva oportunidad, nos veremos nuevamente predicando la palabra del Señor. Así que la gracia y paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.